Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con un nuevo programa de La Rueda y hoy nos vamos a abocar a conversar e informar sobre el cierre de la Agencia Informativa del Estado, TELAM, cuya fundación data del año 1945. Esto forma parte del ataque del actual gobierno de ultraderecha a diferentes organizaciones del Estado que se concretan con despidos, desfinanciamientos y cierres. Podemos nombrar algunas de estas organizaciones, algunas estatales y otras mixtas. Está el INCA, que es el Instituto Nacional del Cine, en el cual hubo vaciamientos, despido, cierre de cines y desfinanciamiento de festivales. Y una de las puntos que se consideran o que considera el gobierno es el cierre del cine Gomón, que es un cierre que está en el Congreso, muy cerquita del Congreso de la Nación, que pasa exclusivamente películas nacionales y que el costo para acceder a ver esas películas es muy económico. Bueno, el cierre de Telam se concretó el lunes de esta semana, luego del discurso del presidente en la apertura de las sesiones del Parlamento del año 2024. La agencia que está en el barrio de San Telmo, en la calle Bolívar al 500, encontró valladas sus puertas y con fuerzas de seguridad e inmediatamente se eliminó el sitio web, que bueno, aclaro que es uno de los sitios a través de Instagram de la cual se sacaba permanente información para este programa, La Rueda. Eh, a los pocos días, los trabajadores de Telan informaron que ellos van a hacer por su propia cuenta un sitio al cual solicitan que por favor en adhesión se ingrese, que se llama somostelam.com.ar. Somostelam.com.ar. Entre las otras instituciones que están siendo atacadas es el Instituto Nacional del Teatro, la CONAVID, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Radio Nacional, el Fondo Nacional de las Artes y se cerraron también las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse. Estas unidades turísticas recibían a estudiantes del secundario con sus profesores, eh, eh, muchos grupos de estos estudiantes secundarios que pasaban durante mucho tiempo, digamos, del año, preparando un proyecto para presentar a sus compañeros y de paso vacacionaban y muchos de ellos conocían por primera vez el mar, por supuesto de manera gratuita. ¿Mm? Estas dos hoteles han sido cerrados, por supuesto también con la intención de venderlos y hacer un negocio inmobiliario a partir de ellos, quitándole este derecho de poder viajar, de poder exponer proyectos ante sus compañeros y de poder conocer el mar y vacacionar unos días que muchos de ellos no pueden hacerlos en forma individual o con sus familias. Eh, bueno, vamos a centrarnos, hemos hecho un programa también con la situación que está viviendo en el CONICET, las faltas de las becas para el doctorado, a los empleados administrativos que tienen muy buena formación para trabajar en este organismo. Se les ha reducido los contratos de 1 año a 3 meses. Bueno, esta situación la hemos tratado en un programa específicamente.
el tema del CONICET, que es nuestra organización para la ciencia y para la técnica, de donde salen formados los científicos argentinos. Hoy vamos a abocarnos a TELAM exclusivamente y me gustaría si Luisa nos puede ayudar con unas fotos que hablan más que 1000 palabras para que podamos ver en imágenes lo que es la libertad de prensa y expresión. Medio tan manipulado, porque una cosa es la libertad de prensa para los trabajadores y otra cosa es el derecho a la libertad de expresión que esgrime la extrema derecha para decir cualquier barbaridad, insultos, amenazas, eh, eh, manifestaciones de alto tenido de contenido sexual, discriminaciones. Eso no es libertad de expresión. Eso debería estar penado por la ley. Bueno, a ver, Luisa, si podemos ver estas imágenes, le damos unos minutitos. Estas imágenes están tomadas de ANRedacción, que es un medio alternativo, el cual tomamos muchas veces también para informar en este programa La Rueda. Bueno, ¿qué nos dicen aquí? Mismo suceso, diferentes puntos de vista. Luisa, ¿podés ir corriendo las fotos? A ver si las podemos correr. Ahí está. Esto es durante la dictadura militar, un militar y las representantes de las Madres de Plaza de Mayo. A ver si continuamos. Bueno, en esta primera foto del diario Clarín aparece la frase pacífica concentración en el centro. Esta foto de Clarín muestra a un militar piadoso en plena dictadura consolando a una señora. El fotógrafo fue premiado. Continuamos con la que sigue. En cambio, esta foto de tela muestra a una madre de Plaza de Mayo reclamando por su hijo desaparecido mientras el militar la ignora. La foto fue censurada y el fotógrafo fue secuestrado y torturado. Seguimos con el mismo suceso, diferentes puntos de vista. A ver si podemos correr las imágenes. Aquí está. Hace pocos días, Clarín usaba la foto de dos gendarmes siendo golpeados por manifestantes en el contexto de una salvaje represión a jubilados, trabajadores y periodistas. Foto del diario Clarín. Esto seguramente ha sido tomado en las últimas manifestaciones durante el gobierno del actual presidente. Continuamos con la otra. En cambio, Telam fotografió la brutalidad policial y a los jubilados heridos. Los fotógrafos fueron baleados y el presidente Javier Milei ordenó que se cierre Telam dejando en la calle 700 trabajadores, trabajadoras. Bueno, a ver, me parece muy claro, los gobiernos totalitarios, a ver, la última imagen. Los gobiernos totalitarios quieren un único punto de vista. Defendamos la pluralidad de voces, defendamos la libertad de prensa, no al cierre de Telam. ¿Mm? O sea que no es solamente el despido de trabajadores, sino que es un ataque a la libertad de prensa. ¿Mm? Clarísimo, agradecemos al medio alternativo ANRED, del cual tomamos mucha información también. Bueno, tenemos a nuestros invitados acá, Clelia Gómez, Marta González, Claudio Maravilla, Luisa Ded, el equipo casi en pleno y nuestro invitado especial, Claudio Maravilla.
Claudio, ¿nos querés comentar un poquito qué pensás sobre el cierre de Telam? Y bueno, vos me comentaste en forma personal que estuviste en apoyo a las movilizaciones, cuáles son las acciones que van a continuar realizando. Eh, Así que te cedemos la palabra, porque seguro tenés mucho para contarnos. Bueno, yo he llevado la solidaridad nuestra a la acampe que estaban haciendo periodistas de Telan. Ellos se van turnando para estar frente al edificio de Telan en Bolívar 531 de la capital federal. El edificio está cerrado. Ellos contaron que al principio habían ocupado el edificio. El interventor les exigió que salgan, que se retiren, que después van a acordar, a conversar eh, sobre lo que se podía hacer, tratar de llegar a un acuerdo. Todavía todo no estaba muy seguro. Le dijeron que se retiren, caso contrario, lo iban a retirar con la fuerza policial. Acá ven la foto que ustedes están viendo. Están el grupo de periodistas de Telan, un grupo de gente que ha ido a apoyarlos, y ahí estoy yo, como ven a la izquierda, detrás de la persona que está levantando el cartel. Bueno, creo que nosotros, desde este programa, estamos totalmente a favor de la apertura de Telam y que los trabajadores vuelvan a sus lugares de trabajo. Como vos decís, es una agencia que muchas veces ha desmentido a las corporaciones de comunicación masiva, Clarín, La Nación y otros, y las televisoras que pasan en forma distorsionada las noticias. Telam ha jugado un papel de libertad de expresión y sus periodistas se han jugado en muchas. Ellos también tienen desaparecidos. Ahí están algunos delegados también, principalmente. Es el grupo, ellos se van turnando. Hay un grupo y después viene otro grupo y acampan. El edificio está vallado y desgraciadamente sigue cerrado. Ellos están esperando que se pueda abrir. Mientras tanto permanecen ahí y creen que las luchas, estuvimos hablando con algunos delegados, piensan que hay que seguir resistiendo, que hay que seguir exigiendo la apertura del sitio de Telam, y creen que también nosotros, que la solidaridad de todos y las luchas que se den van a facilitar la apertura de Telam. Ujú, Estamos en una situación de un gran avance contra la libertad de expresión, contra eh, un gran avance en contra de todos los que quieran expresarse y que tengan puntos de vista distintos a los oficiales. eh, eh, y generalmente es algo bastante bromado, es porque lo que plantean es tener un discurso único. Se hace una pelea. El presidente generalmente está en una pelea retórica, o sea, habla en contra de la casta, y sin embargo la casta sigue siendo una casta privilegiada de políticos, grandes empresarios y dirigentes sindicalistas, de las organizaciones que no están haciendo nada, y Telam no tiene respuesta ni de la CGT ni de la CTA. También se presentó
del barrio se presentaron compañeros trabajadores que están en las asambleas barriales, también llevándole la solidaridad. El compañero que está con el cartel que dice Defendamos Telam es un compañero de izquierda socialista, el que está delante mío, y del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que es el único partido que se ha acercado a la defensa de los trabajadores de Telam y la defensa de Telam. Bueno, no creo que no me queda nada más en el tintero, tanto las asambleas barriales del barrio, los partidos que están en contra verdaderamente del gobierno y no negociando las condiciones, como hacen los partidos mayoritarios. Y este es un ataque porque hay una cuestión. Telam podía decir cómo son las cosas, qué estaba pasando con la gente. Se habla de los bonos, se hablan de que los bonos de la Argentina suben, que la inflación ha parado, o que estaba frenándose la inflación, que el dólar baja y todo eso, pero Telam también era una agencia que podía demostrar que todo eso se pagaba con el hambre y la miseria del pueblo, de los trabajadores y de los jubilados maestros y de la salud. Y eso, por eso es el motivo de haberlo cerrado. Bueno, no quisiera decir más, expresar más, pero ahí están los trabajadores. Mm. El grupo de... Bueno, gracias, Claudia. Vamos a escuchar a las compañeras del equipo y después a mí se me había ocurrido algo que quería comentarles a ver a ustedes qué les parece. A ver, Luisa, ¿querés decirnos vos a ver cuál es tu opinión para ¿Qué que no tal? quedes ¿Cómo andan? Gracias, Claudio. La verdad que esto no llego todavía a comprender y cada vez me asombro más, ¿no? De esto de cómo nuestro presidente elige como un eslogan de decir la libertad avanza. Ahí nomás nos podemos dar cuenta los ciudadanos de la mentira impresionante que es todo su discurso. ¿Cómo va a avanzar la libertad si lo eh, más importante que tenemos es que es la expresión, decir lo que pensamos, escribir lo que pensamos, ir a la realidad que nos pasa? Ahí ataca, ahí ataca, ahí corta nuestra expresión, que es lo más preciado, por lo menos para mí, que soy una comunicadora como ustedes, que no se espera, si empezó por ahí, que no se espera, ¿no? Eso es lo único que puedo decir, estoy eh, cada vez más horrorizada y lamentablemente con miedo, lamentablemente. Pero apoyando a estos compañeros, por supuesto, a todos, absolutamente a todos los medios de comunicación. Ojo con eso porque ahí sí que vamos a estar muy complicados, digo, ¿no? Simplemente. Gracias, Claudio. Bueno, gracias Luisa. Clelia, a ver, Bien, ¿qué nos podés aportar? bien, buenos días a todos por empezar. Querría contestarle a Luisa. Yo creo que Milei se olvidó de agregar un pedacito. La libertad de mercado avanza. Es así. Las Ahí demás está. pueden quedar subsumidas en todo el fárrago que escuchamos por otro lado. Estaba pensando qué sencillo es falsificar noticias. Y eso lo noté cuando en un programa de este invierno
no, este invierno no, en primavera sucedió todo esto. Apareció lo que nosotros conocíamos de la pueblada que hubo en Jujuy, con las marchas que comenzaron, con los que les quitaron tierras, con los docentes, con los problemas de la minería, que fue importante. Y miraba un programa en que lo único que aparecía eran 3 individuos rompiendo una vidriera. Y esa imagen la pasaron muchísimas veces, demostrando que habían sido unos cuantos vándalos, amigos del terrorismo, que habían roto era un edificio oficial que había en Jujuy. No me acuerdo qué era, creo que era la legislatura. Y nunca pasaron la marcha, que yo la conocía por tenerla en WhatsApp, por compañeros que la habían fotografiado, que era una marcha importante de mucha gente para lo pequeñito que es Jujuy. A veces con ignorar un aspecto de la realidad, basta para mover la opinión en un sentido o en otro. Sobre todo cuando es el único discurso, como estaba diciendo Claudio, es el único discurso. En los programas se escucha solamente la voz oficial. Y otra cosa que también me llama muchísimo la atención es con la liberalidad que se usa la palabra terrorismo. Con el tiempo va a ser que un tipo sale y pide aumento de sueldo y es un terrorista, porque a cualquier cosa se le dice terrorista. Por Claro, ejemplo, Clelia, o hacemos el uso de nuestro derecho a hacer un paro reclamando, somos terroristas. también, bueno, Por Dios. gente que quiere subvertir el orden, qué barbaridad. Es más, se atribuye a estados completos. Y además conozco gente que te dice, bueno, es musulmán. Ah, bueno, aceptan el terrorismo, este también debe ser terrorista. Igualan, poco a poco se va deslizando el sentido de una palabra hacia otra. Musulmán es igual a terrorista, cosa que no es así. Y después dicen, el Estado completo es terrorista. Por ejemplo, Israel no, fue atacado, se defiende matando chicos, mujeres, ya no quiero ni saber cuántos más, una cosa espantosa. Irán es un Estado terrorista. ¿Cómo puede ser un Estado completo? Es decir, que hay que hacerlo desaparecer. Y uno acepta, bueno, no es que acepte, las armas para combatir esas cosas son complejas, difíciles. En general la gente está en la casa y escucha, y escucha, y escucha, o ve, o lee. Eso es lo que tiene terrible la falta de libertad de expresión. Yo me acuerdo de hace muchísimos años, en la época del proceso. Bueno, yo soy muy vieja. En esa época yo tenía dirección de escuela. Fui vicedirectora y directora de la misma escuela, donde había ido yo de chica además. Y una escuela muy bien ubicada. Así que había maestras, en mi escuela había maestras. En fin, yo estaba custodiada por expertos, como se dicen. Alguna era hermana de un almirante, la otra era esposa de un oficial del ejército, y otra más era también esposa de uno de la marina. Y otra más era de aeronáutica. Tenía toda esta gente entre las maestras de la escuela de Vicente López. Y cuando llegó el día del periodista, yo puse lo que había escrito Moreno alguna vez. No recuerdo la frase exacta, pero decía algo así: benditos los tiempos en que se puede decir lo que se piensa
y sentir lo que se siente. Era una frase de Mariano Moreno, que justamente en honor a él es el Día del Periodista. Y bueno, una maestra de las que les estoy mencionando, que no le gustó que yo escribiera eso. Y me preguntó por qué lo había puesto y dije, bueno, porque lo dijo Mariano Moreno a principios del siglo XIX. Bueno, tuvo que callarse. Sin embargo, otra docente, un día era el pizarrón que se pone el calendario escolar a la entrada de la escuela, en el hall donde todo el mundo pasa y lo ve, incluso los padres. Otra maestra puso un cartel en honor a ahora se me borró el nombre. ¿Cómo se llama el que era compañero de Lonardi en el gobierno? Aramburu. Aramburu. Puso un cartel en honor a Aramburu. Y yo le pregunté, Juanita, ¿por qué pusiste eso? Dice, porque es el pizarrón del calendario escolar. Miren que es todo comunicación pública esto lo ve todo el mundo, ¿eh? Yo le dije, pero no, creo que no está en el calendario escolar. Y para no pisarme, en esa época teníamos mucho miedo todos, fui y busqué en dirección las fechas obligatorias para recordar, y no estaba. Dije, Juanita, no está en el calendario escolar. Entonces me dijo, Clelia, pero yo lo puse porque fue inquietud de los niños. Tenía primer grado. Primer grado. Sí, ella era la que ha muerto esa mujer, ya bueno, casi todos murieron menos yo. Era hermana de un altísimo oficial de la Marina. Yo dije almirante, pero era el grado más alto que se puede tener. Fíjense, esto es un recuerdo escolar nada más, pero miren cómo se puede manipular la opinión desde el lugar más humilde, más pequeño, desde ya que eran muy conscientes de lo que hacían, tanto la que cuestionó las palabras de Moreno, porque no había leído bien que abajo decía Mariano Moreno, como la que puso al general Aramburu en el pizarrón, por inquietud de los niños, entre comillas. Y así podemos seguir. Sencillamente, hay algo muy terrible que se llama autocensura, que yo ya lo estoy viendo. Cuando dicen, no te conviene decir, no vayas a protestar por tal cosa, no expreses esto, que no cae bien. Cuando se llega a eso, es que se ha trabajado bastante antes para que cada uno haga eso consigo mismo. Y temo que estemos en ese camino ahora, porque lo estoy viendo. No sé qué les parece a ustedes. Yo coincido con vos, Clelia, que en los grupos en los cuales uno está, y eso que nosotras somos jubiladas, ya no estamos en montones de grupos transitando por distintas escuelas secundarias, profesorados y primarias. Como es tal la polarización, a veces empieza, digamos, a primar la autocensura para que no se rompan los grupos, bueno, y ahí estará quien toma partido por hablar o callarse la boca, ¿no? A ver, hay muchas cosas que se me ocurren. En la escuela que yo trabajaba, en el medio del campo en Garín, nosotros tuvimos que hacer un homenaje obligado a Pedro Eugenio Aramburu. Y yo lo que me acuerdo que se decía en ese momento, las chicas, yo lo comentaba también, fue el mismo año que murió Piaget, 1981. De Piaget no se dijo una palabra y sin embargo tuvimos que hacer
el homenaje a Pedro Eugenio Aramburu y otros epítetos y cosas que dijimos que, bueno, no las voy a reproducir. Adelante de un montón de niñitos que, por supuesto, poco entendían de este personaje. Por otro lado, digamos, para hacer este programa, a mí me gustaría remarcar, digamos, de dónde se saca la información. Son medios alternativos. ANRED, por ejemplo, es un medio alternativo que tiene excelente información. Por supuesto, Telam, que ahora ya no lo tengo más en mi Instagram, en donde aparece abreviada la información. El diario El País de España, Redeco Alternativo, El Destape Web, ¿no? Es decir, no son los medios oficiales. Cabría recordar que Milei, yo estoy haciendo una recorrida por los discursos de Milei entre el año 2020 y 2024. En La Nación Más le daban 1 hora a entrevistarlo a este personaje. Es decir, Milei asumió gracias a La Nación Más y a cómo inflaron esta persona, ¿no? Entonces tenemos estos medios oficiales, sabemos de dónde viene La Nación, digamos, es histórica, de la época de Bartolomé Mitre, 1862, la Argentina liberal, conservadora, la de la gente decente y la plebe, cuando no existía clase media. Bueno, y por otro lado, ahora ya te doy la palabra, Marta, discúlpame, pero a mí yo pensaba, quiero comentarles esto, a ver ustedes qué piensan. Eh, Porque este ataque a los trabajadores o guerra contra los trabajadores, como decía Alan, recién comienza. Ayer escuchaba que este tipo no es un tipo fácil que va a renunciar, digamos. Es decir, nos va a hacer pasar bastantes antes de que se defina esta situación, si a favor del gobierno, a favor de los trabajadores. Les comento esto por ahí, no tiene exacta relación, pero en un punto sí. Luego de 1917, en la Unión Soviética, había dos mujeres que tenían formación psicoanalítica. Una era Sabina Spielrein y otra era Vera Smith. Eran educadoras con formación psicoanalítica, que se habían formado en Europa. De hecho, Sabina Spielrein había sido la amante de Jung, como dato anecdótico. Luego se casó con un médico y volvió a lo que luego fue la Unión Soviética. Formaron las primeras guarderías en el mundo con orientación psicoanalítica. Y ahí tenían a los huérfanos de la guerra y bueno, y todas las actividades que hacían con los niñitos en los primeros años de vida. Los fines de semana los niñitos estaban con los papás, pero de lunes a viernes estaban en estas guarderías de lujo, digamos. El sustento para estas guarderías, en esa época estaban recién saliendo todavía, la Primera Guerra Mundial terminó en el año 18, digamos, la miseria económica era brutal en la Unión Soviética del 17. Estas guarderías fueron subvencionadas durante 4 años por los sindicatos alemanes. Y luego también se les retiró el subsidio porque, bueno, digamos, ya empezaba a hacerse un proceso contrarrevolucionario en la Unión Soviética, pero aparte chocaba mucho la formación psicoanalítica de los niños. Era algo que pegaba fuerte, por algo debía de ser. Yo había pensado, digo, ¿ya no será hora, digamos, de que decirnos, como las fábricas recuperadas, nosotros vamos a seguir funcionando y vamos a tratar de pedir aportes y colaboración a distintos sindicatos del país y del extranjero, como para que Telam pueda seguir funcionando? Por otra parte, no es ninguna novedad, porque muchas fábricas, cuando fue el 2001, que eran abandonadas con sus máquinas, fueron puestas a funcionar y hoy día todavía algunas subsisten,
por los trabajadores en forma de cooperativas, ¿no? O sea, fueron ellos los que tomaron las maquinarias y siguieron trabajando. IMPA todavía continúa, es más, tiene terciarios de varias orientaciones, de matemática, de historia y de literatura, tienen secundario también, o sea, tienen educación dentro de la fábrica. Eh, Digo porque, a ver, que si no se recupera, ¿qué se va a hacer? ¿Cuál es la salida? Pregunto, ¿cuál es la salida? De hecho, a mí me pareció perfecto que siguieran con el sitio web. Ahora todo el mundo tiene que saber que es somostelan.com.ar, como para poder entrar allí, ¿no? De alguna manera, porque, a ver, en el año 2020 está en YouTube, si lo quieren ver, Milei planteaba, fíjense la postura. Hay tres salidas, a ver si ahora me las acuerdo. Una es dar la batalla cultural. Él decía que con la batalla cultural no iban a llegar al poder porque eso ya se dio en los 90 y no dio resultado. De cualquier manera dieron la batalla cultural previa si no, no hubieran ganado. Si no hubieran hecho la batalla simbólica, no hubieran llegado al poder. Le lavaron la cabeza a la gente con un montón de cosas, por supuesto con los medios de comunicación masiva. Otra era llegar al sistema por las armas. Eso lo dijo Milei, está en YouTube. ¿Mm? Y la tercera era llegar al sistema por elecciones y detonarlo desde dentro. Eso lo dijo Milei. Y es lo que está haciendo, detonando el sistema desde dentro. O sea, a ver, alguno tendría que haber escuchado eso, digo, los que lo votaron por empezar. Pero él se planteaba las tres opciones y se definía por la tercera, detonar el sistema desde dentro. Bueno, a ver, también nosotros tendríamos que preguntarnos si los gobiernos son de este tenor, ¿para qué queremos estos gobiernos y para qué queremos este Estado? ¿Para qué lo queremos? Y a ver si empezamos a pensar otras alternativas. Digo, tal vez sea una utopía, algo, bueno, muy descolocado y demás, pero la organización tiene que estar en nuestras manos y poner a funcionar las cosas tiene que estar en nuestras manos. Hay más de 100 escuelas de educación popular. Todavía quedan algunas fábricas recuperadas. Es la manera de darnos cuenta de que estos tipos no sirven para nada, solo para reventarnos y que son unos inútiles. Es decir, en la acción, tomar las cuestiones en nuestras manos. Yo sé que es difícil, que no es fácil, pero todo se empieza pensándolo. Así como Milei empezó pensando, yo voy a detonar el sistema desde dentro, lo está haciendo, entonces nosotros podemos pensar, bueno, nosotros nos vamos a autogestionar en forma organizada, en forma autónoma, y vamos a ver cómo sacamos adelante las cuestiones, digamos. No sé, a ver Marta, y les doy la palabra a ustedes, pero a mí me presentó a Sabina Spielgren, que por otra parte murió, lo último que digo, murió cuando fue invadida junto con su hijita la Unión Soviética, que encerraban a toda la gente, hay como más de 300 aldeas que murieron de esa manera o fueron asesinadas de esa manera, dentro de una iglesia, dentro de un galpón, los fusilaban a todos o las quemaban vivos. Eso sucedió en el año 45, sí, no, perdón, me recordaron ustedes el año cuando la Unión Soviética 43-44 avanzó hacia Moscú. Es un poquito antes, 43, 42. Bueno, ¿puedo hablar? Sí, por favor, perdón, que me extendí mucho. No, coincido con lo que decís vos y con lo que dice Clelia, y tomaría al final, en lugar, porque me parece primero ese fue el otro, es decir, la idea de que las empresas que han sido destruidas se reconstruyan a sí mismas y empiecen a funcionar por sí mismas me parece brillante y es una posibilidad muy importante, porque bueno, no nos sustentan, no nos ayudan, nos arreglamos solos y empezamos a funcionar. Eso es una buena idea, me parece a mí.
Después lo que dice Clelia, o sea, el vaciamiento de contenido de las palabras, que es una forma de manejar y dominar la comunicación y confundir al otro. Es estratégico, está pensado. Lo que pensó Milei no lo pensó solamente él. O sea, es muy parecido a la época militar, solo que el enemigo es otro. Los militares tenían como enemigos a los subversivos. En cambio, ellos tienen como enemigos al gasto público y al Estado. Es decir, como decís vos, el enemigo está adentro, hay que destruirlo de adentro. Antes era alguien que venía de afuera, para el común de la gente venían los comunistas, venían los subversivos, acá a destruir había que combatirlos. Ahora el problema es el gasto público, hay que eliminar todo lo que es del Estado, entonces se están destruyendo desde adentro. Eso es lo que está diciendo vos y es así, es lo que se ve. Los militares terminaron cuando al loco que pusieron al frente se decidió a invadir Malvinas, se tiró contra los ingleses, entonces se le vino todo abajo. Y acá tenemos una persona que no está bien psíquicamente y que como objetivo tiene que destruir a un enemigo que pone afuera de él, pero que está dentro del país, que es el gasto público y que es todo lo que no sea una ganancia para el capitalismo. En algún momento eso se va a volver en contra, y creo que ya se está volviendo en contra, porque están teniendo problemas porque no lo pueden frenar. Porque esta gente no es, o sea, tanto Milei como Galtieri no son personas que participaban de la organización, eran útiles a. Milei es útil a. Yo creo que lo que él dice les vino bien y por eso lo pusieron en Nación Más, por eso le dieron tanto. O sea, no es casualidad que le venían dando pie, le venían dando pie porque tenían idea de poner a alguien que después recibiera todos los castigos. Es decir, a los que se juzgaron fue a los militares, no a los que lo mandaron. Y al que se va a juzgar es a Milei porque las decisiones las toma él, que es el presidente. O sea, que algo pasa por ese lado. Yo creo que por eso es tan difícil, porque si la gente hubiera entendido, no lo hubiera votado. La gente no entendió nada, por eso lo votó. Porque si la gente hubiera, esto que viste vos, de que la Nación Más le estaba dando más cabida a él que a otros, te das cuenta que algo está pasando. Pero hay gente que eso no lo ve, no lo entiende. Entonces le dicen, este es el enemigo y todos van contra ese enemigo. Este otro es el enemigo, van contra ese enemigo. Y cuando el enemigo es un enemigo interno, viene el suicidio. Claro, Marta, quisiera No sé si... agregar algo a lo que estás diciendo. Fíjate, o fijémonos todos, que cuando hablan del camino económico que está tomando este gobierno, que es terrible, hablan en metáfora. Los números, sí, los números no los pueden evitar, los ponen todos, pero son una cosa muy abstracta. Cuando hacen por ahí esas líneas económicas que suben, que bajan, la situación financiera, la balanza comercial, todo eso. Pero cuando hablan de qué sucede con la población y lo que está pasando con los precios, con la inflación terrible, con la recesión, con la desocupación, con la expulsión de trabajadores, ellos dicen, por ejemplo, yo me fijé, va a ser muy duro, hay que hacer un gran esfuerzo, se va a ver la luz al final del camino. También lo decía Son la otra. expresiones que no dicen concretamente, la gente está pasando hambre, va a los hospitales y no hay medicación. No, claro. No, este tipo de cosas no se la toca en Bueno, la encarnadura real que tiene. Se habla, no, la gente está haciendo un esfuerzo muy grande. Son palabras vagas o metafóricas. Fíjense que es así, porque no pueden, no quieren decir en la realidad cuán duro y terrible es porque pasa esto, esto y esto. No hay leche para el nene, no hay sopa en la mesa. Eso no lo van a decir nunca. Lo dicen los que no pueden, ahora no tienen medios para hablar. Pero son ellos los que sacan la leche y la sopa.
Son ellos los que sacan la leche y la sopa. Eso es lo peor de todo. Que no es que no hay leche y no hay sopa. Ellos la sacan porque acá hay producción como para que hayan esas cosas. Entonces, el vaciamiento de contenido es decir que hay mucho gasto público y no decir que están reduciendo los víveres a la gente. ¿Entendés? Entonces se cambia el sentido de lo que se dice y la gente que se confunde y no entiende. Y bueno. Bueno, Claudio, ¿qué pensás de todo lo que venimos hablando? Se fue, Claudia. No, no, estoy acá. Está Yo solo siempre, que él hizo siempre, caso y cerró el micrófono. yo siempre cierro el micrófono cuando está hablando otro colega. Bueno, mira, yo pienso que, como se dice, plata no hay. Lo que pasa es que plata hay. Hay un proyecto que es el viejo proyecto de siempre. Si las empresas van muy bien y progresan y son las mejores del mundo, los trabajadores van a cobrar mucho, etcétera, como pasa en otros países los más adelantados. Pero ya se acabó eso, porque los países más adelantados ya ganaron la competencia, ya están dominando el mundo. Y entonces es muy difícil, solamente en una o dos ramas, que exista la posibilidad de grandes avances, pero sí pueden sacar ganancias, muchas ganancias, y y tener empresas de competencia mundial. Por ejemplo, Galperín tiene una empresa de competencia mundial, pero se fue a Uruguay, vive en Uruguay y paga salarios de hambre acá en el país. Perdón, Galperín es el de Mercado Pago. Sí, Bien, aclararlo para la audiencia. Sí. claro, por eso nosotros lo que vemos es las grandes empresas siempre van a ganar plata a costa nuestra. Este país no está destruido, es verdad, pero lo que pasa es que la riqueza del país está destinada a las grandes empresas y corporaciones nacionales e internacionales para competir a nivel mundial y necesitan bajar lo que nosotros nos llevamos de riqueza para aumentar ellos y poder con esa riqueza en forma monetaria tener cómo competir en los mercados mundiales. Las grandes, los sojeros, las empresas exportadoras de soja, las empresas de insumos, las grandes empresas que se forman en la tecnología, como la de Mercado Libre, todo eso están sacando la ganancia en base a exprimir y el hambre y la miseria de la población para pagar la deuda externa a los acreedores. Argentina tiene de deuda, los acreedores tienen creencias, o sea, las deudas argentinas son creencias de los usureros internacionales por 350.000 millones. Y el país, y el gobierno, no el país, el gobierno nos está haciendo pagar a nosotros los intereses de esa deuda a esos usureros. El plan lo manda el Fondo Monetario Internacional, a lo cual se le debe. Por eso la riqueza todo parte para allá. Más aún, hablando de la libertad de expresión. Una de las libertades de expresión está dada para los partidos políticos. Hay grandes partidos políticos que son financiados por las grandes empresas. Milei, la Libertad Avanza, los peronistas. Un segundo. Perdonen. Ahí, por ejemplo, ¿cuál es la libertad de expresión? Los partidos políticos más pequeños, los más chicos, por ejemplo, los que están en el frente izquierda de los trabajadores, tienen que expresarse, tienen que manifestar sus ideas. Ahora se está discutiendo que
el financiamiento del Estado que va a todos los partidos políticos se los retire, que solamente los partidos políticos tengan financiamiento para poder tener una base material y condiciones de expresar sus ideas, en que las corporaciones y las grandes empresas los financien. Y nunca van a financiar a los pequeños partidos, por supuesto. Entonces, para evitar e impedir que los pequeños partidos políticos que participan en las elecciones, que tienen financiamiento del Estado de acuerdo a la cantidad de votos que sacan, están el gobierno y los grandes partidos discutiendo cómo sacar esa financiación para impedir que también las ideas políticas tengan dificultades en expresarse. Sí. Nada más. Sí, gracias, Claudio. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Viste que Asindar cerró durante un mes y ayer estaban los trabajadores cortando la ruta, bueno, con este La tema. Panamericana, sí. ¿Cómo lo ves el tema este de Asindar? Que es una empresa siderúrgica más importante del país y creo que una de las más importantes de América del Sur, ¿no? ¿Cómo Sí, ves? es causado por la recesión. Hay una gran recesión que la Asindar, por ejemplo, tiene una característica. Cerraron, peligran cerraron momentáneamente, pero la patronal de Asindar se aseguró de tener un gran stock. Y como en este momento hay pocas demandas, cerraron la producción, pero siguen vendiendo. Tienen un stock de producción. Los trabajadores tienen mucho miedo y por lo que yo sé, de que se produzcan muchos despidos en las empresas. eh, y eso es bastante. Hay también una situación, por ejemplo, muchos trabajadores de Hacienda han votado a Milei y ahora están viendo las consecuencias de la política de Milei con respecto a que Hacienda es una empresa productora de insumos para la industria, para la construcción, los hierros para la construcción y el acero, y ven los trabajadores, están viendo que el país ha sido llevado a una fuerte recesión, donde los que no sufren son las grandes ganancias de las corporaciones y de las grandes empresas. Más no sé sobre Hacienda, no tengo información, pero se inscribe en una serie de conflictos y de luchas, también los maestros con muy poco, con una gran confusión también, los maestros han empezado a luchar y hay otros gremios que a pesar de sus direcciones sindicales han empezado también la lucha, los de la televisión, los de comunicación visual, y los trabajadores que están detrás de la Cámara también están luchando por las paritarias. Están en contra de las firmas de las paritarias que, por ejemplo, creo que firmaron con un 17% más una suma fija. O sea, las direcciones sindicales, desgraciadamente, frente a todo esto, están respondiendo muy poco, o con paritaria, que son una miseria, y que la firman, a veces sin conocimiento de la base de los gremios, las direcciones lo hacen, y la gente está empezando a enojarse y luchar contra sus patronales y frente a todo esto. Bueno, creo que va a haber un camino de luchas cada vez más agudas. No sabemos si la CGT y la CTA van a responder con algo, pero ellos están tratando también de negociar con el gobierno.
y están frenando todas las luchas, que hay que esperar, que hay que ver qué es lo que pasa, y esos son los argumentos de las direcciones sindicales cuasi oficiales, como son los de Moyano, la de la CGT y la CTA, ¿no? Bueno, Ujú. Bueno, gracias, Claudio. Ya estamos sobre la hora. Un cierre, por favor, Clelia, Luisa y Marta, un breve cierre. Y desde ya el programa Rueda adhiere en exigir la reapertura de TELAM. A ver, Luisa. Bueno, yo poco para decir, la verdad que no al cierre de Telam, como a todos los, cuidar la comunicación, cuidar la libertad de comunicarnos y el sistema democrático, ¿no? Eso nada más. Ujú. Gracias, Luisa. Marta. Marta, tenés cerrado el micrófono para tu despedida de este programa del día de hoy. Clelia, Bien, bueno, mientras como Marta. siempre, Listo. gracias por toda la información recibida y quería agregar algo que no hemos dicho. Suerte que hay redes sociales ahora y con este aparatito tan mágico que tenemos, que es el celular, podemos decir todo lo que nos dejan decir por los medios y de primera mano las cosas que suceden que las vemos con nuestros propios ojos. Miren, una revolución que hubo en Egipto se hizo por las redes sociales. Luego terminó mal esa revolución, pero hubo un levantamiento porque la gente se fue comunicando entre ellas. Esto reemplaza en parte a lo que no se deja decir por los grandes medios, noticias a las que no se puede acceder. Bueno, Gracias, Clelia. usémoslas. Hasta Sí, pronto. gracias. Sí, Marta. ahora tiene el micrófono abierto. Sí, yo creo que hay que tener estrategia, hay que entender lo que pasa, porque si uno procede equivocadamente no sirve lo que se hace. Por eso muchas cosas se hicieron sin entender lo que estaba pasando. La gente no entendía que esta persona no estaba bien, era obvio a lo mejor para los docentes, algunos docentes, para psicólogos o personas que estamos capacitados para distinguir algo de eso, darnos cuenta que no estaba bien, pero hay gente que no se dio cuenta de eso. Y también entender los movimientos políticos es difícil a veces para la gente que está todo el día trabajando y no tiene tiempo de informarse o de leer y de analizar. Entonces hay que comunicarse, pero también tiene que haber estrategias, y eso a veces es difícil. Lo de la celular me parece bárbaro como estrategia. Lo que pasa es que si no sabes lo que estás haciendo, a dónde estás apuntando y cómo es esta revolución, te puede fallar, ¿no? O sea, tiene que estar En parte, yo dije en parte. No, no, está bien lo que vos decís, yo estoy de acuerdo, o sea, eso es una forma de comunicarse y hay que usarla, pero también hay que tener en claro qué es lo que uno quiere y a dónde va, porque a veces no sirve, por eso es tan difícil, ¿no? Porque tiene que ser el momento justo y eso no es fácil. Todo Claro, uno lo ve yo después. creo, a mí me preocupación va que este tipo de gobierno que tenemos da lugar a, ¿cómo te podría decir? Hasta movimientos de espionaje, porque, Cualquier cosa, claro, porque cualquier esta cosa. persona, escúchame, si subió en parte por los medios. Es una persona que se hizo conocer y se metió en el, no sé si en el inconsciente colectivo de la gente, mediante los TikTok y todas esas barbaridades que en este caso dieron este resultado, ¿no? Es muy capaz de hacer Pero no, espionaje en las redes y en los medios. eso Va. se Bueno, venía haciendo antes
Milei, ya se venía, Luisa, esto hace rato que se hace, recién ahora se dieron cuenta, pero esto hace rato, el manejo de la comunicación viene desde los militares, es muy Sí. viejo, cambió la tecnología, entonces ahora les sirve más esta tecnología, primero se les vino en contra, pero en cuanto descubrieron que podían utilizarla, la utilizaron también. Es Es más, todo lo que tal vez sea el último programa de La Rueda. Bueno, bueno. esperemos que no, esperemos que no. Cosita. Volvemos, sí, a ver, por Una favor, cosita para Claudio. despedirme. Sí. Sí, nada más que una cosita. La gente está armando lugares para comunicarse en forma masiva. Son las asambleas barriales, las asambleas populares y las asambleas de trabajo. Hay que participar ahí. Ahí hay una forma de expresión libre, absolutamente libre, frente a todo esto. Y que Claro. además es organizadora y que además permite cada vez tener más luchas contra este gobierno y contra su política. Nada Bueno, más. perfecto, Claudio. Es cierto, invitamos a los vecinos de cada barrio a que se sumen a sus respectivas asambleas. El último programa de La Rueda participó un docente, secretario de Educación del SUTEBA de Tigre. Y él mismo nos comentó que el SUTEBA fomentó la formación de la Asamblea de Tigre y ya hay otras dos más asambleas en otros dos barrios que se están conformando. Este es un proceso que viene de la tradición del 2001, que se ha retomado desde ahí y que lentamente se va organizando, llevando adelante. Así que, bueno, tenemos ahí una importante herramienta. Bueno, desde ya te agradezco, Claudio, por tu participación. Volvemos a repetir nuestra adhesión del programa La Rueda para la reapertura de TELAM, que ojalá que se consiga. Gracias, Luisa, gracias, Marta, gracias, Clelia, y nos vemos la próxima con otro tema de interés.